Segundo domingo del tiempo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Tiempo de Adviento. Ya estamos en la segunda semana y la verdad es tan difícil poder escoger un tema para predicar el día de hoy, porque la primera lectura, la segunda lectura e indudablemente el Evangelio están tan ricos de simbolismo si se lee en esta óptica del Adviento. Ok, quedémonos con el Evangelio y quedémonos solamente con esa frase: preparen el camino. ¿Es todo? Sí, es mucho. Preparen. Y ya con eso nos va hablando de todo lo que significa este tiempo de Adviento. Preparar el camino para el Señor. Prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Prepararnos porque Jesús viene. No se nos debe de olvidar. Jesús viene. Mira, que en el Antiguo Testamento había muchas profecías que hablaban de que iba a venir el Mesías. Y seguramente muchos de ellos lo veían muy lejano o lo veían tan imposible. Algunos quizás han de haber pensado: no, hombre, esos son cuentos del abuelo. Y ándale, que sí vino Jesús, vino el Mesías, caminó entre ellos y les fue difícil al principio reconocerlo, hasta que ya después él resucitó y subió al cielo. Fue cuando todos empezaron a creer en él. Resulta que él dijo que iba a volver. Sí. Pero ya no va a volver como el manso corderito, sino que va a venir como juez y va a venir a juzgar. Por eso hay que prepararnos, estar en vela, hay que estar vigilantes a ese momento. Y en este tiempo de Adviento es lo que nosotros le decimos al Señor: ven, Señor Jesús, no tardes, ven que te aguardamos. Por eso preparar es prepararnos para cuando Jesús venga. Eso es lo que significa la palabra Adviento, Adventus, advenimiento, el que viene. Jesús es quien viene. ¿Ya estás listo? Ahora, fíjate bien, dice: preparar el camino, enderecen sus sendas. Alguien ha de haber dicho: hay que prepararnos, sí es cierto, ya casi llega la Navidad, hay que comprar el árbol, hay que comprar los foquitos, hay que comprar la cena, hay que comprar con anticipación los postres. No. De eso no habla Juan el Bautista. Habla de preparar el corazón, habla de enderezar nuestras sendas, nuestros caminos, y esto es tan importante escuchar y volver a escucharlo en este tiempo, sobre todo en estos días que estamos viviendo, porque resulta que ya desde el Antiguo Testamento, y Juan el Bautista lo dice: preparen el camino, enderecen las sendas. Tú sabes que tu vida es un camino. Muchos poetas lo han descrito así: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nosotros somos quienes forjamos el camino y nuestro destino cuando elegimos qué camino tomar o qué rumbo dirigirnos. Por eso es importante que te detengas un momento y que reflexiones hacia dónde vas, hacia dónde estás caminando. No nos vaya a suceder como aquel cuentito que ya te lo he dicho muchas veces.
de Alicia en el País de las Maravillas. Y es que si esa escena en aquel entonces me impactó mucho, creo que el día de hoy hay muchas Alicias en el País de las Maravillas que están caminando sin saber ni a dónde ni por qué. ¿Recuerdas esa escena? Alicia va caminando y en eso el camino en el que ella va se divide en muchos caminos y en medio hay un árbol. Ahí se aparece ese gato de color morado que aparece y desaparece. ¿Lo recuerdas? Alicia le pregunta al gato, ¿qué camino debo de tomar? Y el gato le responde, todo depende de a dónde quieras llegar. Y ella le dice, a cualquier lugar. Y el gato le contesta, entonces toma cualquier camino. Si tú no sabes a dónde quieres llegar, no te va a importar qué camino y entonces ni siquiera te vas a preguntar de ¿a dónde vamos? Vas a seguir con la mirada abajo, en los pies, en lugar de mirar hacia dónde te estás dirigiendo. Este tiempo de Adviento nos dice, endereza el camino. Porque si bien es cierto que nosotros vamos a llegar al lugar a donde nos estemos dirigiendo, lo importante es pensar con honestidad a dónde me estoy dirigiendo en mi vida. ¿Qué rumbo es el que está tomando mi vida? ¿Qué camino es el que estoy tomando? Porque no pretendas llegar al norte si caminas al sur. Por favor, no se puede. No pretendas llegar al cielo si no estás caminando en caminos de justicia. La Madre Teresa de Calcuta decía esto: si no aprendiste a amar aquí en la tierra, no pretendas estar en el cielo, donde en el cielo vamos a amar. Al cielo llegan los que hayan decidido amar, los que hayan aprendido a amar. Y lo mismo nosotros pudiéramos parafrasear diciendo, ser felices, ser libres, vivir en el amor, vivir en la justicia. Porque muchas veces pensamos que nos van a mandar al cielo o al infierno, y no es tanto que te vayan a mandar al cielo o al infierno. Más bien pareciese que el juicio es que te van a abrir la puerta para que entres. La puerta del cielo, la puerta del infierno, porque ambos están muy lejos y depende cuál es el rumbo de tu vida. En este tiempo de Adviento es oportuno que recordemos esas frases, o más que recordar esas frases, que pensemos en ellas. Antiguamente se pedía que repitiéramos mucho: juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Porque resulta que muchas veces nosotros vivimos como si no fuera a haber ningún juicio, o como si no existiera ni el cielo y ni el infierno. Y resulta que son cosas que sí existen. Lo que pasa es que cuando caminamos con la mirada abajo, pues no nos vamos a dar cuenta de a dónde nos estamos dirigiendo. Y menos si vas manejando a exceso de velocidad y estás preocupado por las cositas que están sucediendo adentro, aquí inmediatas en el carro, pues no vas a ver hacia dónde te estás dirigiendo. Lo mismo sucede en nuestra vida. A veces estamos preocupados por las cosas que están aquí, cerquita de nosotros, que se nos olvida levantar la mirada y saber si sí hemos tomado la dirección correcta. Preparen el camino. Endereza las sendas, revisa muy bien hacia dónde estás yendo. Una vez alguien me preguntó, Padre, ¿por qué ustedes los sacerdotes católicos casi nunca o nunca predican del infierno? Y yo le dije, ¿cómo no? Yo sí predico del infierno. El infierno existe, pero no es para dar miedo, sino para que lo veamos dentro del plan de Dios. ¿Y sabes qué domingo es en el que yo hablo del infierno? Casi siempre entre el primero o el segundo del Adviento. Porque la liturgia y las oraciones, especialmente la segunda lectura, nos van a hacer reflexionar sobre, ¿hacia dónde te estás dirigiendo? Lo primero es que el infierno sí existe, pero no pienses que es como una caricatura, que nos pintan aquel diablito que está haciendo cómico, que es como una fiesta. No, no, no. El infierno es un lugar de sufrimiento. ¿Por qué? Porque piensa en esto.
Si aquí en la tierra tú estuviste caminando en amor, en paz, perdonaste, te esforzaste por vivir en felicidad, ayudando a los demás, cuando te mueras, se van a abrir las puertas de la plenitud para ti y vas a perdonar en plenitud, vas a experimentar el amor en plenitud y vas a ser feliz plenamente, porque estuviste caminando en esa dirección. Eso se llama cielo. Pero si aquí en la tierra fuiste egoísta, ambicioso, lujurioso, esclavo de tus pasiones, de los vicios, siempre estuviste criticando, enojado, todo te caía mal, guardabas rencor, odiabas, al final, en el día del juicio, va a ser como si se te abrieran las puertas para que eso se plenifique, que odiaras sin límites, que tuvieras un rencor, un egoísmo, que tuvieras una envidia que te carcomiera, un dolor, una angustia, un miedo. ¿Por qué? Porque nunca aprendiste a liberarte con el perdón. ¿Por qué? Porque nunca aprendiste a sonreír con el amor. Siempre estuviste mal. Bueno, ese fue el camino que elegiste. Hacia allá te vas a ir. ¿Recuerdas aquella historia que me imagino que te platiqué hace 1 o 2 o quizás 3 años atrás? De aquella niña en tiempo de Navidad que quería comprar una muñeca y que era una muñeca muy bonita y que ella convenció a su papá de comprar aquella muñeca tan cara. Una muñeca de cerámica, aterciopelada, con sus caireles dorados. La niña se enamoró de esa muñeca y a donde iba llevaba la muñeca y hasta era un poquito incómodo porque la niña platicaba con la muñeca, le servía las tacitas del té, le peinaba aquellos caireles, en la noche también la acostaba en la cama y le ponía la sabanita, la cobija, le acomodaba la almohada y en la mañana también la despertaba y la llevaba y hasta fingía que le lavaba los dientes. La niña amaba mucho esa muñeca. Resulta que después de algún tiempo, en un día de invierno, llega el papá y cuando llega y quita el saco, sacude el saco con la nieve y lo cuelga, voltea y ve que en la chimenea había algo que se estaba quemando de manera inusual. Él se acerca preocupado de que no fuera a haber un incendio y ve que sentado frente a la chimenea estaba su hija llorando. El papá abraza a la hija, preocupado de que se hubiera quemado y no, la niña estaba bien, pero solamente estaba llorando. Y el papá voltea a ver a la chimenea y en la chimenea estaba la muñeca quemándose. Aquella muñeca de cerámica que la niña tanto amaba y que traía de un lado para otro. Y el papá consternado le pregunta a la niña, ¿quién hizo eso? ¿Quién metió esa muñeca al fuego? Dime quién lo hizo para castigarlo. Y la niña entre lágrimas le dice, fui yo, papá, yo la puse en el fuego. Y el papá espantado le dice, ¿pero por qué lo hiciste? Si era tu muñeca favorita, si era la muñeca que más amabas. Y la niña entre lágrimas y suspiros le dice, porque 1000 veces le dije que la amaba y ninguna me contestó. 1000 veces le dije que la amaba y ninguna me contestó. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a ti y a mí que nos ama? Muchas veces, miles de veces, millones de veces. Pero si nosotros no somos capaces de decirle a Dios, yo también te amo, no esperes llegar con Él donde se vivirá en el amor. Así que el infierno sí existe y pudiéramos decir así, el infierno es el grito desesperado de Dios, de que lo aceptes, de que aceptes su amor. Porque si no, fuera del amor de Dios no puede haber ninguna felicidad. Habrá solamente sufrimiento. Aquí en la tierra estamos caminando, pero ten la seguridad que todo camino tiene un fin. Así que prepara tu camino. Endereza bien tus sendas, porque a lo mejor piensas que estás caminando hacia un lado y resulta que ya doblaste en el lugar equivocado. Es tiempo de Adviento, es la segunda semana y es tiempo de preparación. Ven, Señor Jesús. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos da todo en su Hijo muy amado, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Y este Dios, el Dios de la vida, el Dios que nos ha amado tanto y que nos perdona absolutamente todo, es el mismo Dios que nos invita a que estemos alerta, porque no sea que nos acostumbremos a caminar con la mirada abajo o a caminar de bajada cuando debemos de ir de subida. Una vez alguien preguntó en una audiencia: ¿quién de ustedes sería capaz de dormirse en su cama sabiendo que entre las sábanas hay una víbora de cascabel? No, nadie, ¿verdad? ¿Quién va a arriesgar su vida a dormirse con una víbora de cascabel en la cama? Nadie. Y él dijo: ¿y entonces por qué si son capaces de dormirse cuando tienen un pecado mortal? ¿No saben que el pecado mortal es más peligroso que una víbora de cascabel? No te acostumbres a ir de bajada. Endereza el camino. Que tengas un excelente día.